Bienvenidos una vez más al canal en donde aprenderás temas de matemáticas IB, análisis y enfoque y de aplicaciones e interpretación. El día de hoy un tema únicamente de análisis y enfoques. Hoy revisaremos teorema del binomio paso a paso con ejemplos claros para que puedas dominar este tema de matemáticas. Comencemos. Para poder realizar el teorema del binomio, primero es importante recordar algo que vimos años anteriores que se conoce como productos notables. En estos productos notables, tiene que recordar que se trataba de un binomio elevado al cuadrado, un binomio elevado al cubo, como por ejemplo esta expresión a más b al cuadrado, en donde debemos recordar que esto se desarrollaba de la siguiente manera: era el primero al cuadrado más el duplo del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ese era el desarrollo de ese binomio al cuadrado, el multiplicar a más b por a más b. Recuerde, aquí una vez que desarrollamos, hacemos la expansión de ese binomio como se conoce, tenemos tres términos. 1, 2, 3 términos. ¿Ok? Bien. Continuando, ¿qué ocurre cuando tenemos a más b al cubo? También es otro de los desarrollos que tenemos que conocerlo. Sin embargo, no es importante que nos sepamos de memoria. Una vez que aprendemos esto del teorema del binomio, todos lo vamos a poder desarrollar de una manera súper sencilla. Pero recordarles que cuando se pide encontrar a más b al cubo, esto se desarrollaba así. Era el primero al cubo más el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Esto que está aquí. ¿Ok? Este es el desarrollo de ese binomio. Y aquí tenemos cuatro términos. Entonces, muy importante esta relación que se va encontrando entre el exponente y la cantidad de términos. Miren, cuando el exponente es 2, 3 términos. Cuando el exponente es 3, 4 términos. Hay una relación que ya mismo la vamos a sintetizar un poco mejor. Pero, ¿qué ocurre cuando tenemos a más b a la 4? Esto sí no tenemos que saberlo de memoria. De hecho, hasta allí no se avanza a revisar esto. Pero, ¿cómo se obtiene esto? Algo que debemos darnos cuenta. Observe esto. Cuando era al cuadrado, el primer término de la expansión era el primero del binomio elevado a ese exponente, a al cuadrado. Mira aquí, cuando es a más b al cubo, es el primero, el a al cubo. Entonces aquí, el primero del desarrollo de este binomio debería ser a la 4. Ahí está, a la 4. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Una vez que ya se ha desarrollado esto, vamos a resumir lo siguiente. Miren lo que ocurre. Observe el exponente de a, 3. Luego mire el exponente de a, 2. Luego mire el exponente de a, 1. Cuando no está escrito se sobreentiende que es 1. Y luego el exponente de a aquí no está. Es como decir a la 0. 3, 2, 1, 0. Y el exponente de b aquí no está. Es como decir 0, el exponente. El exponente aquí 1, el exponente aquí 2 y el exponente aquí 3. 0, 1, 2, 3. Mientras el primero va descendiendo los exponentes y el otro van aumentando los exponentes. Entonces, ¿cuál es el siguiente término? Debería ser a al cubo por b. Y el siguiente, ¿cuál debería ser? A al cuadrado por b al cuadrado. Baja 1 el exponente de a, sube 1 el exponente de b. Continúo bajando el de a y continúo subiendo el de b. Entonces el siguiente sería a por b al cubo. Y finalmente en el último sería el b a la 4. Si observamos cuántos términos tenemos aquí, 5 términos. Pero en este momento hemos encontrado solamente los términos en función de sus variables de a y b, a los diferentes exponentes que deben estar elevados. Pero el numerito que está aquí delante, el 2, el 3, ¿cuáles serán los numeritos que deberían estar aquí? Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es lo siguiente. Miren, cuando el binomio tiene como exponente 2, el segundo término tiene como coeficiente el número que está multiplicando, 2. Cuando el binomio tiene como exponente 3, el coeficiente del segundo término es 3. Entonces, cuando el exponente del binomio sea 4,
el coeficiente aquí será 4. Y ahí está 4. Otra cosa más, esto es simétrico. El uno va aumentando, el otro va disminuyendo. El uno va aumentando, el otro va disminuyendo. Es simétrico. Por ejemplo, aquí al que está elevado al cubo, esto es la mitad. A la mitad significa que lo que se repite hacia la izquierda es lo mismo que está repitiéndose hacia la derecha. Cuando está elevado a la 4, este término es el de la mitad. Entonces, lo que está a la izquierda es lo mismo que está a la derecha. El primer coeficiente es 1 y luego el otro es 4. Así mismo va a ser en el otro lado, en la parte final. El coeficiente del b a la 4 es 1 y el coeficiente de la anterior debe ser 4. ¿Sí? Entonces, hasta aquí una parte conceptual de cómo sacar los coeficientes del primero y el segundo término, el penúltimo y el último término, y además, a partir de las variables, cómo van cambiando los exponentes. Pero el coeficiente del término que está aquí, del tercero o del central, no lo podemos saber todavía. No lo podemos identificar. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar de cada uno de estos binomios los coeficientes. En este caso, en los tres términos, el coeficiente será 1, 2, 1. Entonces, vamos a colocar aquí los coeficientes, el 1, 2 y 1. Para el siguiente binomio, los coeficientes serán 1, 3, 3, 1. Y aquí, algo nos damos cuenta una vez que ordenamos esto. Nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Una vez que está ordenado así, el uno colocado debajo simétricamente, es que este 3 se puede obtener a partir de la suma de los dos que están acá arriba. 1 y 2, 3. El 3 que está acá, a partir de los dos que están acá arriba, 2 y 1, 3. Los primeros y los últimos, esos son 1 definitivamente. Los coeficientes serán 1, que son como los extremos de este binomio. Entonces, con eso, nosotros podemos algo ir intuyendo. Recuerden que aquí, también para el otro término, se obtiene con la suma de estos números. Para el otro coeficiente se obtiene con la suma de estos números, 2 y 1. Entonces, algo podemos ir intuyendo para el coeficiente de el que está desarrollado a la 4. Entonces, el primero va a ser 1. Por lo tanto, el último también va a ser 1. El segundo va a ser 4. El penúltimo también va a ser 4. Y a partir de lo que hemos explicado hace un momentito, recuerde que este 4 ya lo podemos hacer de forma conceptual o también lo podemos hacer a partir de la suma de los dos que están aquí arriba. Igual el último 4 a partir de la suma de estos dos números que están acá arriba. Por lo tanto, si sumamos estos dos centrales, el coeficiente que vamos a tener aquí deberá ser 6. Y este será el coeficiente del término central que está aquí, que ya no va a ser desconocido, sino que en este caso será 6. ¿Ok? Hasta allí una primera parte de estas expresiones que están aquí, que ya vamos a ver cuál será el nombre. Pero antes que nada, vamos a tratar de completarlo hacia arriba. ¿Cómo deberían ser los números que están acá arriba? Para que se haya dado esto en la forma que está aquí, arriba tuvo que haber sido así. Ese 2 de la suma de 1 con 1. Y arriba de ese 1 con 1 tiene que ser el 1 solito. Pero antes que nada, este 1 con 1, ¿cómo tuvo que haber salido? Aquí hay dos términos. Tuvo que haber salido del desarrollo de a más b, pero elevado a la 1. Mire, cuando está elevado al cuadrado, 1, 2, 1. Cuando está elevado a la 1, 1 y 1, que son los que están aquí. El anterior a este, 1, que de dónde tuvo que haber salido, cuando se encuentre elevado a la 0. A más b a la 0, 1. Y esto que está aquí, que tiene una forma de triángulo, es lo que se conoce como el triángulo de Pascal. Y esto de aquí me va a servir para encontrar, solamente el triángulo me sirve para encontrar los coeficientes
de la expansión de estos binomios que están aquí, elevado a la 4, incluso elevado a la 5 y podríamos decir que por ahí elevado a la 6. El asunto es que se complica cuando me piden elevado a la 10 o a la 9, en que para poder saber cuáles son los coeficientes va a tener que ir completando hasta llegar al 9, al 10, al que se me esté pidiendo. En ese caso ya no es tan práctico usar el triángulo de Pascal. Ahí van a ser otras cosas que vamos a aprender. Pero al momento, cuando son números pequeños los exponentes, es válido el triángulo de Pascal. Veamos qué ocurre cuando está elevado a la 5. Para ir resumiendo, cuando esté elevado a la 5, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el primer término va a ser el a la 5. Luego va a venir el siguiente a la 4, b. Luego baja 1 el exponente de a, sube 1 el exponente de b, y así se va a ir dando esto. ¿Ok? Y los coeficientes del segundo y el penúltimo es el mismo exponente del binomio, 5 y 5. ¿Cuáles serían los dos centrales? Simplemente podríamos obtenerlos de aquí del triángulo de Pascal en la siguiente fila que se pueda hacer a partir de la suma de estos números que están aquí. Pero antes que nada, ¿cuántos términos hay aquí? 3, 4, 5, 6 términos. Y esto se obtiene a partir del desarrollo de este binomio. Recuerde que el primero, el segundo, el penúltimo y el último los tenemos. 1, 5, 5, 1. Mire cómo se obtienen los siguientes. 4, 6, la suma debe ser 10. Y en el siguiente, 6 y 4, que la suma también debe ser 10. Entonces, estos 10 y 10 son los coeficientes del desarrollo de este binomio en los términos 3 y 4. O sea que ya no van a ser desconocidos, sino que serán 10 y 10. Y ahí está la expansión o el desarrollo de todo el binomio. Hasta allí la siguiente parte. Recuerde que estos coeficientes los obtenemos a partir del triángulo de Pascal, mientras que las variables sabemos que el uno va disminuyendo y el otro va aumentando sus exponentes. ¿Qué ocurre si queremos hacer la siguiente línea? Empezaría con 1. El primero y el último también será 1. Luego, sin poder deducir cuál será el de aquí, no sabemos el segundo término que está aquí, pero lo obtenemos a partir de la suma de los números que están acá arriba. 1 más 5 debería ser el término que va allí, 6. Luego el siguiente, 5 más 10, 15. Luego el siguiente, 10 más 10, 20. El siguiente, 10 y 5, 15. Y el último, 5 y 1, 6, porque bueno, el último quedaría 1. Entonces, estos que están aquí, que son coeficientes, ¿cuántos coeficientes son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coeficientes. O sea que esto va a ser de 7 términos. Y estos 7 términos, ¿cómo se los vamos a obtener? A partir del desarrollo del binomio que está elevado a la 6. Recuerden, a la 6, y aquí comienzan a venir los coeficientes 6, a la 5b, a la 4b cuadrado, al cubo b al cubo, y así comienzan a cambiar los exponentes de las variables y aparte los coeficientes que se los obtiene con el triángulo de Pascal. Esto continúa de manera indefinida y es la primera parte relacionada con los productos notables y el triángulo de Pascal. Con el desarrollo del binomio continuemos. Entonces, una vez que ya identificamos cómo serían los coeficientes cuando se encuentre un exponente 3, 2, 5, 6, podemos ir haciendo ciertas inferencias. Por ejemplo, cuando tenemos a más b a la n, ¿qué es lo que vamos a poder saber en este momento? Que el primer término es a a la n y el último será b a la n. El primero es a a la n y el último b a la n. Coeficiente es 1. ¿Qué más vamos a saber? Que el segundo término tendrá como coeficiente m. Y luego vendrá disminuyendo el exponente de este a, o sea que sería a la n menos 1. Y luego aparece b por el segundo término. Luego disminuye n menos 2, b al cuadrado. Pero ya no sabemos el coeficiente en el segundo, porque para eso hay que desarrollar el binomio de Newton, el triángulo de Pascal, y habría que ver cuánto quedaría ese coeficiente. Bien, pero lo que sí podemos también conocer es que esto se va a seguir desarrollando de manera infinita y que además este que es el segundo término
va a ser muy parecido como el penúltimo término, el coeficiente n, solo que ya no será el exponente de a y luego b, sino que será a solita y el exponente de b es n-1. De hecho, esta expresión es simétrica. Se puede empezar de atrás hacia adelante como adelante hacia atrás, ya que esta suma es conmutativa. A más b a la n es lo mismo que decir b más a la n. Ahora, ¿cuántos términos vamos a tener aquí? ¿Cuántos términos? Recuerde que la cantidad de términos estaba relacionado con el exponente que está aquí. En este caso, como el exponente es n, la cantidad de términos va a ser n más 1 términos. Si aquí es 8, 9 términos. Aquí es 15, 16 términos. Entonces, de esta manera sabemos la cantidad de términos y también sabemos cuáles serían los exponentes primero, último y los coeficientes del segundo y el penúltimo. ¿Ok? Sabemos que también los exponentes se van disminuyendo uno y va apareciendo el otro. Así hasta llegar al final. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que hacer el desarrollo de este binomio, el conocer cómo serán los exponentes, cómo será el coeficiente, que incluso se los obtiene a partir del triángulo de Pascal, eso será práctico solo si es que tenemos números pequeños, cuando el exponente sea 5, 4, 3, máximo un 6, podríamos decir. Pero ya cuando tenemos exponentes mayores en el binomio, ya no es práctico desarrollar esto. Por ejemplo, miren este tema. Hay el coeficiente del término en x en el desarrollo de 2x menos 5 elevado a la 9. Entonces, ya no es práctico utilizar el triángulo de Pascal, porque podríamos llenar la media carilla haciendo triángulo de Pascal para ver hasta dónde quedaría ese coeficiente y todo eso. Pero, no es práctico. Como le indico, no es práctico utilizar el triángulo de Pascal. Para eso existe otro método. Otro método que para poder hacerlo y que de hecho es muy práctico, es directo, es más rápido sin necesidad de usar el triángulo de Pascal, porque incluso puede haber algún exponente que sea elevado a la 15, a la 30. Y a la 30 le faltaría esta hoja para hacer el triángulo de Pascal. Sin embargo, para poder hacer ese tipo de operaciones, ese tipo de binomios, hay que conocer términos o desarrollos u operaciones matemáticas que se conocen una como factorial y la otra como combinación. Pero veamos qué es el factorial. Observe, el factorial, primero que viene denotada con el signo de admiración hacia abajo. X factorial, esto se lee como X factorial. Es como decir X es un número, 5 factorial, 2 factorial, 7 factorial. Entonces, ¿cómo se obtiene el factorial? El factorial no es nada más que la multiplicación del número desde 1 hasta ese número. O algunos pueden decir desde el número hasta 1, disminuyendo siempre en 1, en 1, en 1. Por ejemplo, si tenemos X factorial, será X por X menos 1, por X menos 2, por X menos 3, X menos 4, así hasta llegar a 1. Y esto es conmutativo. X factorial puede ser eso, o X factorial puede ser 1 por 2, por 3, hasta llegar al número X. O sea, es la multiplicación consecutiva desde 1 hasta ese número. Por ejemplo, si me piden 5 factorial, es 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Recuerden que multiplicar por 1 ya no tiene mucho sentido, pues multiplicar por 1 siempre será el mismo número. Se podría dejar hasta 2, pero bueno. Entonces, 5 factorial en la multiplicación de estos números me queda 120. Entonces, esta es la primera parte que tenemos que conocer. ¿Cómo se hace el factorial de un número? La siguiente parte que tenemos que conocer, la combinación. ¿Qué es combinación? Bueno, la combinación no es nada más que obtener elementos de otro grupo de elementos. Por ejemplo, si el tema me dijera, ¿saben qué? Necesito sacar 3 alumnos del aula, del salón de clase, que se van a ir a hacer una actividad a biblioteca. 3 alumnos. Entonces, no me importa si sale el alumno A, B o C, a que sale el alumno B, A, C, porque son los mismos 3 alumnos. En este caso,
el orden de cómo se hayan tomado los alumnos no importa. Y ahí es donde entra la combinación. La combinación es obtener elementos de otro grupo en donde el orden de esos elementos no importa. No importa si se dio primero A, B, C, o si se dio C, B, A, o si se dio B, C, A. No importa, porque igual salieron los tres que se necesitaban. Cuando el orden no importa, se dice que es una combinación, que de hecho vamos a desarrollarlo a fondo en el video que hablamos sobre combinaciones y permutaciones. En este caso, estamos haciendo un breve resumen para poder utilizar en la parte que se conoce como teorema del binomio, pero igual no queremos dejar en blanco lo de la combinación, sino que más o menos explicamos un poquito esto. Ahora, bien, esa es la combinación, pero ¿cómo vemos la operación matemática? Porque el factorial ya sabemos que es el signo de admiración. ¿Cómo es la combinación? La combinación se denota de 3 o 4 formas diferentes. Observe cómo sería. Estas que están aquí. C de combinación y se pone NR, NCR o entre paréntesis NDR. Ojo que aquí no hay una línea de división, ¿no? Están así como un vector ubicados NDR. Entonces, cualquiera de las tres expresiones es un sinónimo de combinación. Son notaciones para la combinación. Entonces, ¿cómo se encuentra la combinación? ¿Cómo se hace la operación entre esos números? Bueno, tendríamos que hacer una operación matemática que está vinculada a lo que es factorial. Observe esto. Aquí está. N de R son dos números. N de R son dos números. ¿Cómo se desarrolla esto? Es el número de arriba factorial dividido para el número de abajo factorial y además para la resta de estos dos números factorial. Entonces, cuando me pide n de r, n factorial sobre r factorial sobre n menos r factorial. Haciendo esta operación matemática, donde obviamente vamos a saber cuáles son los números n y r, reemplazándolos aquí, haciendo el factorial de esos números, vamos a encontrar el valor de la combinación. Y ojo que el factorial se lo puede hacer cuando son números pequeños, lo podemos hacer sin necesidad de calculadora. Estos pueden aparecer en prueba 1, pero cuando ya son un poco más complejos, van a aparecer en prueba 2, prueba 3, que ya denotan el uso o hacen la necesidad del uso de la calculadora. En todo caso, sin calculadora sería esto. Vamos viendo un ejemplo. Recuerden que hemos dicho que la combinación es obtener n elementos de un grupo más grande. Habíamos indicado sacar 3 alumnos del salón de clase, pero en el salón de clase, ¿cuántos alumnos habrán? 15, 10, 20. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Miren lo que dice este ejemplo. Hay en la cantidad de parejas que se pueden combinar o que se pueden formar, podría decirse, de un grupo de 5 alumnos. Entonces, tenemos 5 alumnos, de allí hay que sacar 2 personas. Digamos que los alumnos son con las vocales A, E, I, O, U. Y de allí tengo que formar 2. Puede ser el A como la I, puede ser U como la E. O sea, pueden darse diferentes combinaciones. Entonces, ¿cuántas posibilidades de combinaciones existirán? Entonces, vamos a identificar eso. Pero lo vamos a hacer de dos maneras. Primero, comenzándolas a escribir una por una y luego la operación matemática. Pero antes que nada, hay que identificar dos cosas. Hay que identificar qué cantidad se saca de qué cantidad en total. En este caso, hay la cantidad de parejas, o sea, de 2 personas, 2 elementos, dúos. Hay la cantidad de parejas que se pueden combinar de un grupo de 5. Entonces, en este caso, n, el valor de n que está aquí, va a ser 5, que es el total, y r va a ser 2, que es la cantidad de elementos que se van a obtener de ese total. Entonces, para este caso, n es 5 y r es 2. Vamos viendo un ejemplo práctico. Aquí tenemos Alberto, Beto, Carlos, Diego y Eduardo.
Los he colocado con ese nombre para identificarlos en realidad con A, B, C, D, E. Entonces, vamos a ver la cantidad posible de combinaciones. Puedo hacer A con B, Alberto y Beto pueden salir, y decir que Beto y Alberto salen en lo mismo, ya salieron los dos. Entonces, vamos a escribir aquí la cantidad posible de combinaciones que puede haber entre todos ellos. Ahí está, A con B, o A con C, o A con D, o A con E. Y lo que no estarían B con C, B con D, B con E, C con D, C con E y D con E. Estas serían la cantidad total de combinaciones que pueden darse. En total hay 10 parejas, 10 grupos de 2, 10 dúos que se pueden formar con este grupito de 5 alumnos que están aquí. Bien, pero ¿cuál es la operación matemática que me permite llegar a ese número 10 sin necesidad de comenzar a escribir todas las parejas? Porque en este caso, porque son 2 de un grupo de 5, pero imagínense que el grupo sea más grande y la cantidad de alumnos que se quieran sacar sea mayor. De un grupo de 20 alumnos sacar grupos de 4. Entonces, ¿cuánta posible combinación? ¿Ok? Entonces, veamos la operación matemática. Como esto, sabemos que el orden no importa, porque si sale Alberto y Carlos, es lo mismo que decir Carlos y Alberto, pues hay los dos. Entonces, utilizando la definición de combinación n de r, sabemos que n es 5 y r es 2. Entonces, en operación sería esto. N5, R2, quedaría 5 factorial sobre 2 factorial, el número de abajo, y aparte la resta de los números que están ahí abajo. 5 menos 2, 3 factorial. Y recuerde que el factorial se lo hace multiplicando desde el número hasta 1. O sea, 5 factorial, 5, 4, 3, 2, 1. Recuerde que no es necesario colocar el 1. Aquí lo he colocado solo para que recuerde la definición. 2 factorial, 2 por 1. Y 5 menos 2 queda 3. 3 factorial, 3 por 2 por 1. Haciendo esta multiplicación o simplificando, de hecho primero hay que simplificar todo esto, que ya vamos a ver una versión donde hay que simplificar antes que comenzar a multiplicar. Simplificar quedaría 3, 2, 1, se va con el 3, 2, 1 que está aquí, el 2 por 1 que es 2 se va con el 4 que está aquí, simplificado, quedaría 5 por 2, 10. Ahí está la cantidad total de elementos, que ya aquí, comenzando a contarlos, pero ubicándolos primero, sabíamos que era 10. Pero recuerde que esto me va a servir para cuando las cantidades sean mayores. Entonces, importante que para el teorema del binomio debemos conocer qué es lo que es el factorial, qué es la combinación, factorial y combinación, porque eso lo vamos a usar en el desarrollo o en la expansión del teorema del binomio. Recuerden que antes vimos el teorema del binomio con los coeficientes a partir del triángulo de Pascal. Pero esta combinación que hicimos 5 factorial sobre 3 factorial sobre 2 factorial, 5 por 4, lo podemos hacer directamente con la calculadora. En este caso vamos a utilizar la Casio, la FX9860, para poder hacer esta operación matemática. Indudablemente para las demás calculadoras hay una opción, hay forma de llegar hasta esa operación directa en las opciones de la calculadora, pero yo les voy a mostrar aquí el que se obtiene con esta calculadora. Entonces, estamos en la calculadora. Una vez que encendemos la calculadora, lo primero que vamos a tener que hacer es ir a la opción 1. Presionamos el 1, Enter, e ingresamos a esta parte en la calculadora donde se hacen todas las operaciones normales, suma, resta, multiplicaciones. Una vez que estamos dentro de esta opción, ojo, presionamos el botón que está al lado del amarillito, al lado de Shift, el botón que dice OPTN, que es opciones. Presionamos ese botón. Una vez que presionamos ese botón, nos aparece esta lista aquí abajo. Aquí decía antes Math de matrices, ahora aparece esta lista. Lista, Math, cálculos de números complejos, calc de cálculos y de estadística. Entonces, aquí entre estas opciones no está lo que buscamos. Vamos con la flechita, en este caso sería F6, con la flechita, y llegamos a la siguiente lista de opciones, que aquí tenemos hiperbólicas, y aquí dice
probabilidad. Es aquí donde necesitamos entrar. Observe, recuerde, ingresamos a la calculadora las operaciones normales. Una vez estamos en las operaciones normales, presionamos el botón de OPTN que se encuentra al lado de Shift y allí no está entre estas listas, avanzamos una línea más con F6 y llegamos a esta opción en donde la opción que diga probabilidad, esa es la opción que tenemos que ingresar. Presionamos allí en probabilidad y la calculadora me va a arrojar estos elementos que están aquí. ¿Y qué es esto? Aquí dice X factorial. Así se obtiene el factorial de un número. En el ejemplo anterior hicimos 5 factorial que quedó 120. Vamos a probar aquí cuánto quedaría con la calculadora y cómo hacerlo. Miren lo que dice aquí, NPR. Esto se parece a una combinación, pero en realidad se llama permutación, que es otro de los temas que se encuentra en uno de los videos. NCR, que es la combinación, y RAM, los números aleatorios, números random. Entonces, necesitamos, en este caso, en lo que hablamos de combinación, será con F3, combinación. Y aunque si quisiéramos hacer la operación uno por uno, numerador, denominador, del desarrollo de dos factoriales, podríamos hacerlo con F1, que es donde está factorial. ¿Ok? Entonces, una vez que sabemos dónde se encuentran las opciones de combinación y de factoriales, podemos hacer unas operaciones. Por ejemplo, observe, 5 factorial, o sea, el número 5 y el botón F1, 120. Entonces, recuerde que eso era con el botón de F1 porque ahí está el factorial. Pero a lo que veníamos era hacer las combinaciones. Entonces, en las combinaciones, veamos esto. 5C2, que es presionando el número 5, el botón de F3, que es la combinación, y el botón del número 2. Entonces, 5 combinación 2 y observe el resultado, 10. Y nos evitamos hacer todo el proceso matemático que vimos hace un momento. Claro, obvio que esto en el caso de que tengamos una prueba 2, 3 que permite el uso de calculadora. En el caso que no nos permitan el uso, o no solo que no permitan el uso de calculadora, sino que en el caso de que así sea en una prueba 2 o prueba 3, pero que no conozcamos ni el valor de n ni el valor de r, o esas sean uno de los valores que el tema me está pidiendo, no vamos a poder usar la calculadora, porque en la calculadora para encontrar un resultado hay que ingresar n y hay que ingresar r, los dos números que están alrededor de c. Si no conocemos, tenemos que hacerlo manualmente sin el uso de calculadora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a indicar? ¿El proceso cuál sería? Simple. Entonces, vamos a menú, luego de menú entramos al 1, el número 1, a donde están las operaciones, Enter, de ahí presionamos el botón de opciones, de allí hacemos F6 para avanzar entre la lista de opciones y de allí, cuando estamos aquí, escogemos la opción de probabilidad que es F3 y luego, cuando estamos aquí, tenemos dos opciones. Si quiero el factorial, con F1, pero si quiero la combinación, con F3. Entonces, aquí el uso de la calculadora. Pero recuerde que la calculadora solamente me va a dar ese numerito, ese coeficiente, ese valor, el resultado de esa operación NCR. Pero aún no lo hemos identificado dónde se lo usa en la parte de teorema del binomio. Y entonces aquí es donde vamos a enlazar eso con el desarrollo del binomio. Entonces, cuando el tema me pida hacer la expansión o desarrollo del binomio, o me pida un término específico en el desarrollo del binomio, me pida un término específico, hay algo que debo conocer. Primero, que puedo usar el triángulo de Pascal si el exponente del binomio es 5 o menos que 5. Si es más de 5, no es práctico usar el triángulo de Pascal. Peor si es 9, 10, no es para nada práctico. En ese caso, sabemos que existe un método que es directo y que me permite llegar directamente al coeficiente sin pasarnos por todo el triángulo de Pascal. Y esta operación matemática involucra tanto factorial como combinación. Recordemos un poco cómo se hacía el desarrollo del binomio. Acuérdense esto, ¿no? En el desarrollo del binomio a más b a la n es a la n más n
por a la n-1 por b, y así hasta llegar a esta operación. Esta expresión que está aquí es el término en el desarrollo de un binomio. El desarrollo significa sacar todos los elementos, pero este es uno de los términos. Así se encuentra un término en la expansión del desarrollo del binomio. Pero ¿quién es n? N es el exponente del binomio y R no lo veo por aquí. Es que R significa la posición del término menos 1. O sea que si estoy buscando el quinto elemento, entonces R vale 4. Si estoy buscando el tercer término, R vale 2. R es la posición del término que esté buscando menos 1. Con esto nos permite encontrar desarrollos de binomio mayores que 5, mayores que 6. Como les decía, si en un ejemplo se pide encontrar el sexto término en el desarrollo de un binomio, R vale 5, porque R es la posición del término que se está buscando menos 1. Veamos un ejemplo. Hay el coeficiente, ojo, coeficiente significa el número que está delante del término en x6, o sea que el término será un número con x6, qué sé yo, 1423 x6. Hay que encontrar el coeficiente, el número que está delante del x6, que es el coeficiente, el que se está multiplicando por x6, en el desarrollo de este binomio. O sea, que cuando se hace ese binomio, cuando se desarrolla el binomio, que por cierto, ¿cuántos términos tendrá este binomio? Recuerde que está elevado a la 9. ¿Ok? Esto tendrá 10 términos. Uno de esos 10 términos tiene un x a la 6. Y ese que tiene x a la 6, ¿cuál es el número que está multiplicando delante? ¿Positivo o negativo? Entonces, ¿cómo hacer ese tipo de ejercicio? Primero debes recordar que en todo ese tipo de ejercicios tienes que usar una parte conceptual y una parte procedimental, una parte matemática, una parte analítica. Por ejemplo, cuando vamos a desarrollar este binomio, el primer término, ¿cuál será el primer término? Acuérdese que era el primero elevado a la 9. O sea, 2x a la 9. ¿Cuál será el exponente de x en ese caso? 9. Pero queremos el que sea 6. ¿Cuál será el siguiente? Acuérdese que el exponente comienza a bajar del 1 y luego comienza a aparecer el otro. Sería 2x a la 8. Entonces comienzan a tener los exponentes 9, 8 y así está el desarrollo. Observe que 2x a la 9, luego vendría 9 por 2x a la 8 por el segundo término que es menos 5, más numeritos que no sabemos por 2x a la 7 por menos 5 a la 2. Y así continuamos. Pero paramos aquí. ¿Por qué paramos aquí? Porque ya nos tenemos que dar cuenta que en este momento es cuando se logra un x a la 6. Obviamente hay más números, hay que hacer más operaciones, pero aquí es la única parte donde se logra un x a la 6, porque el otro número que está acá no tiene la variable x, por lo tanto no va a afectar en nada eso. Entonces yo ya sé que es aquí, pero ¿qué posición del término este será? Entonces si nos ponemos a contar, será 1, 2, 3, el cuarto término. Por lo tanto, R vale 3. Ya tenemos N, 9 y R, 3. Entonces, usando el desarrollo del binomio N de R por A a la N menos R por B a la R, y sustituyendo N vale 9, R vale 3, A, que es el primer término, que en este caso es 2x elevado a la resta 9 menos 3 a la 6, de aquí es donde se va a obtener el x a la 6, por b, que es el segundo término. Recuerde que aquí el segundo término es menos 5, no 5, sino menos 5, por el menos 5 elevado a la r, elevado a este numerito que ya sabemos que es 3. Reemplazando todo eso y haciendo uso de la calculadora, en este caso, y recordando que 9 de 3
Es lo mismo que decir 9 combinación 3 por 2x a la 6 por menos 5 a la 3. Entonces, hacemos esto en la calculadora. 9 combinación 3 es 84. 2 a la 6, 64, x a la 6 menos 125. Entonces, multiplicando todos los números que están aquí, quedaría menos 672.000 x a la 6. Como el tema me pide solo el coeficiente, será el número. Menos 672.000 sería el coeficiente del x a la 6 en el desarrollo de este binomio. Y si se dan cuenta, con eso nos evitamos hacer el triángulo de Pascal, porque además el tema no me pide todos los elementos del desarrollo del binomio, sino que solo me pide aquel que cumpla con la condición que esté x a la 6. En este caso no fue tan complicado porque la primera variable era x y luego comenzaba a tener ese primer exponente, 9, luego era 8, 7, 6 y así sucesivamente. Iba bajando de 1 en 1. Y entonces x a la 6 ya aquí terminó, apareció que el término era cuarto, por lo tanto L vale 3. Reemplazando aquí ya se obtiene el resultado. Veamos otro ejercicio que involucra un poco más de conceptos. Miren lo que es este tema. Dice, en el desarrollo de este binomio, ojo, no conocemos n aquí. Por lo tanto, la calculadora, así esto sea prueba 2 o 3, la calculadora no me va a servir de nada aquí, porque en la calculadora necesitamos conocer n y r para poder sustituir. En el desarrollo de este binomio, el coeficiente del término en x2, o sea que aquí el que tiene x2, el coeficiente dice que es 135n, o sea 135 el exponente, donde n pertenece a los enteros positivos. Hay el valor de n. El tema no es complicado, pero recuerde algo. Cuando comenzamos a desarrollar este binomio, el primer término es 3x, es el primero a la n. 3x a la n, pero justamente no sabemos cuánto vale n. Luego el segundo sería 3x a la n menos 1. Y aparecería el otro que es 1. Luego sería 3x a la menos 2, 3x a la n menos 3, 3x a la n menos 4, pero me dice aquel donde aparece x al cuadrado. Y entonces aquí utilizamos un concepto dentro del teorema del binomio que se conoce y que se sabe que es conmutativo. A más b a la n es lo mismo que b más a la n. Por lo tanto, 3x más 1 a la n es lo mismo que 1 más 3x a la n. ¿Y por qué? ¿Por qué lo llevamos de esta forma? Porque de esta manera podemos darnos cuenta dónde aparecerá x al cuadrado. Y es que observen, si hacemos 1 más 3x a la n, que es lo mismo que está aquí arriba, el primer término es el primero, que es 1 elevado a n. Esto es 1. 1 elevado a cualquier número será 1. Luego el segundo será n por el primero a la n menos 1 y aparece el segundo, 3x. Y observe que aquí el x está elevado al exponente 1. Y en el siguiente sería un número que no conocemos. K, podríamos decir aquí, por 1 a la n menos 2. Este 1 a la n menos 2 ni es necesario colocar porque eso va a ser 1 por 3x al cuadrado. Acuérdense que comienza a aumentar el exponente del segundo término. Entonces sería 3x a la 2. Y hasta aquí paramos porque aquí ya nos damos cuenta que vamos a obtener el x al cuadrado, que es lo que el tema me decía, me planteaba en la parte de acá arriba. Entonces, y recuerde que dice el tema que el coeficiente, o sea que todo el número que está aquí debe ser 135n. Entonces, como ya paramos hasta aquí, podemos saber qué términos es. Veamos, primer, segundo, tercer término. Este es el tercer término, por lo tanto ya sabemos cuánto vale R. R vale 2. Entonces, ¿conocemos N? No, pero al menos conocemos R. Para poder utilizar el desarrollo de un binomio, ya conocemos el valor de R. Conocemos A, sí, que es 1 en este caso, y conocemos B, sí, que es 3x en este caso, y conocemos R, que es 2. Reemplazando esos valores, me queda toda esta expresión.
y dice que esto, cuando se desarrolla, eso es el coeficiente de 135, el coeficiente de x2. O sea que todo el término es 135n x2, porque el coeficiente dice que es 135n. Entonces, una vez que desarrollamos esto, recuerde, 1 a lo que sea, siempre va a ser 1. Va a ser 1. Y n de 2. Aquí, obviamente, no podemos ingresar esto a la calculadora porque para la calculadora se necesitan números. Entonces, aquí es donde necesitamos forzosamente que plantear el desarrollo de esta combinación y hacer un proceso analítico. Si usamos la definición de esta combinación, me quedaría que esto es n factorial sobre el número de abajo 2 factorial y la resta de ellos factorial por 1 a la n menos 2, que va a ser 1, por 3x al cuadrado, que quedaría 9x cuadrado. Ambos números se elevan al cuadrado. Y dice que esto debe ser 135n x al cuadrado, porque era el coeficiente del término en x2, o sea, del numerito, nada más. Entonces, una vez que tenemos esto de aquí, podemos nosotros utilizar la definición de factorial. ¿Qué era el factorial? El factorial era el número y cada vez multiplicando por 1 menos. Por ejemplo, 7 factorial, 7 por 6, por 5, por 4, cada vez menos 1, menos 1, menos 1. Entonces, con esto podemos decir que n factorial va a ser esto. N por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3. Pero vamos a parar hasta n menos 2. ¿Por qué? Porque abajo también hay un n menos 2 factorial. N por n menos 1 por n menos 2 factorial. Y acá abajo también tenemos un n menos 2 factorial. Aquí esto lo vamos a simplificar. Vamos a simplificar el x al cuadrado también. Y vamos a simplificar un valor de n. El n que está aquí como factor. Entonces, una vez que simplificamos todo esto aquí, solo nos quedaría el n menos 1, el 2 y el 9 igual a 135. Así me quedaría n menos 1 por 9 dividido para 2 igual a 135. De aquí despejamos, quedando finalmente que el valor de n es 31. Observe, el exponente es 31, de tal manera que cuando aparece el x al cuadrado, el coeficiente será 135 veces ese exponente, o sea, 135 por 31, un número sumamente grande. El tema me pedía el valor de n. Con esto finalizamos el video de teorema del binomio. Si el contenido te resultó útil, te sugiero dejar un me gusta y considera suscribirte para seguir aprendiendo más y así nos ayudas a crecer. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.